¿Qué tal? Bienvenidos a este video sobre introducción al sistema endocrino, un sistema tan complejo como el sistema nervioso central, el cual vio la luz gracias a Starling, quien acuñó el término de hormona para describir la secretina, liberada del intestino delgado al torrente sanguíneo para estimular secreción pancreática. Aquí nos enfocaremos específicamente en la hormona, enmarcándola como una sustancia química compleja, liberada en distintos ambientes del cuerpo para actuar sobre variedad rica de tejidos con fines meramente reguladores. Hablaremos sobre los mensajeros químicos, luego clasificación según naturaleza química de la hormona y su síntesis, almacenamiento y secreción. Bien, la coordinación de las funciones del cuerpo humano se realiza esencialmente mediante sistemas complejos de ejes que entre sí sufren interacciones e inevitablemente éstas generan ley de causa-efecto uno sobre otro, creando efecto de cascada, exacerbando una función o logrando controlarla, a lo que se le denomina retroalimentación positiva y negativa respectivamente. En otro video abordaremos este tema. Estos ejes tienen lo que podríamos denominar, para motivos de aprendizaje, como centro de operaciones, sitio específico de donde se crea o forma la información y ésta es llevada a sucursales, distintas partes llenas del cuerpo para que puedan realizar su función y ser ejecutadas. Cabe recalcar que existen subcentros de operaciones. Estos reciben información de un nivel superior, recepcionan la información, la procesan y posteriormente generan su propia información. Incluso existen subcentros de operaciones que envían información a un segundo subcentro y de este a los tejidos diana final. Un ejemplo de envío de información de un centro de operaciones directo al tejido diana es la producción de oxitocina por el hipotálamo, que luego va al tejido diana mamario y uterino, produciendo la secreción de leche y contracción uterina respectivamente. Un ejemplo del paso por subcentro de operaciones es la producción en el hipotálamo de la hormona liberadora de corticotropina, causando la producción y liberación de hormona corticotropina en la adenohipófisis. Y en el siguiente subcentro, estimula la corteza suprarrenal produciendo cortisol y generando efecto metabólico en el tejido diana final del hígado. Aquí se debe mencionar el concepto de hormonas tróficas, hormonas que activan vías específicas de síntesis y liberación de otra hormona, aumentando su ritmo de producción, y pueden inducir la división de células diana, provocando el aumento de tamaño de diversas glándulas según la necesidad. Las hormonas del hipotálamo y la hipófisis son las encargadas y monitorizan la concentración de hormonas circulantes secretando esta hormona trófica. Ejemplo típico es el antes descrito, hormona estimulante de corticotropina, producción de corticotropina, la hormona estimulante de tiroides, producción de hormonas tiroideas. Ahora bien, para lograr una adecuada comunicación entre el centro de operación, subcentro y efector final, el cuerpo necesita de vehículos especializados que tengan características determinadas para poder transportar eficientemente su información, donde estas características están dadas por los sitios de síntesis, según estrictas especificaciones en este contexto genéticas. Algunas de estas características son las siguientes. Estructurales. Tienen distintas estructuras químicas, algunos péptidos, proteínas, esteroides y derivados de aminoácidos específicos. ¿A qué se debe esto? Bueno, no es lo mismo un vehículo Fórmula 1 hecho de material ligero, motor para alcanzar alta velocidad y neumáticos de asfalto en comparación a un todoterreno fabricado para ambientes hostiles con doble tracción, etc. Igual pasa con nuestro cuerpo, algunas están hechas para viajar a sitios específicos de él, pasar o no membranas celulares y recorrer determinadas distancias hasta el sitio diana. Especificidad o afinidad entre el centro de operación que crea el mensajero y la sucursal que lo recepciona. Incluso un centro puede tener especificidad sobre una población de células definidas. La importancia radica en que se debe evitar un choque entre ejes. Se debe mencionar que las características estructurales están íntimamente relacionadas con la especificidad, estructura específica para receptor específico.
Cantidad, que exista el número necesario de vehículos para que la información pueda llegar completa y con efecto eficiente al sitio diana. Velocidad, que la velocidad sea adecuada de secreción y de acción para lograr una función de manera correcta. Y funcionalidad, pues obviamente que nuestro vehículo esté en excelentes condiciones para garantizar un adecuado transporte de la información. Dicho esto, la comparación antes realizada va encaminada a introducirnos más que a las hormonas a los mensajeros químicos de nuestro cuerpo grosso modo. Estos son los vehículos que utilizan los distintos ejes de nuestro cuerpo para mantener la homeostasis. De estos hay diversos tipos con obviamente distintos fines, estructuras y características. Dentro de ellos tenemos los neurotransmisores. Son aminoácidos, aminas biogénicas, purinérgicos, acetilcolina y neuropéptidos, que son liberados por los axones terminales de las neuronas en las uniones sinápticas y que actúan controlando las funciones del sistema nervioso. En segundo lugar tenemos las citoquinas, péptidos de bajo peso molecular, menos de 30 kilodalton, secretados por las células, sobre todo macrófago y linfocito, hacia el líquido extracelular durante la respuesta inmune y pueden funcionar como hormonas autocrinas, paracrinas y endocrinas. Y donde nos centraremos en este video, las hormonas propiamente dichas. Las hormonas endocrinas son producidas por glándula o por células especializadas que secretan al torrente sanguíneo y su función se realiza en células diana localizadas en otro sitio. Ejemplo, la insulina, que es producida por las células beta pancreáticas, tienen diversos tejidos diana, como el músculo, hígado, tejido adiposo. Las hormonas paracrinas se secretan hacia el líquido extracelular e influyen sobre la función de la célula diana más cercana. Ejemplo, la testosterona, que es producida por las células Leydig y dada su cercanía de esta a los túbulos seminíferos, actúa sobre ellos para estimular la espermatogénesis. Las hormonas neuroendocrinas son secretadas por las neuronas hacia el torrente sanguíneo y actúan en células diana alejadas de su lugar de génesis. Ejemplo, la oxitocina y vasopresina, que son sintetizadas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. La hormona autocrina, hormonas que pasan al líquido extracelular donde actúan sobre la misma célula que la fabrica. Ejemplo, prostaglandinas, leucotrieno y tromboxano. Estos son eicosanoides, son de constitución lipídica y se consideran como hormonas, haciendo la excepción de la regla de que moléculas lipofílicas se unen a receptores intracelulares. Los eicosanoides se unen a receptores extracelulares y generan su efecto. En otro apartado abordaremos este tema. Es relevante decir que estas hormonas pueden tener tanto función autocrina como paracrina. Los eicosanoides también actúan sobre otros tejidos y paracrina como endocrina, la testosterona, puede actuar a distintos niveles del metabolismo. Como antes fue descrito, las citoquinas pueden actuar como hormonas paracrina, autocrina e incluso endocrina. De igual forma, los neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina tienen funciones endocrinas, también son sintetizadas en el sistema endocrino propiamente dicho. En relación con los ejes, específicamente el hormonal, intervienen prácticamente todas las funciones de regulación del cuerpo. Dentro de ello el del crecimiento y desarrollo, el reproductivo, el hidroelectrolítico y claro está, no se debe omitir el metabólico. En este apartado nos centraremos en el principal vehículo químico de este complejo eje, las hormonas. ¿Pero qué son las hormonas? ¿Dónde se producen y cómo funcionan? Bien, la palabra hormona proviene del griego hormon, que significa poner en movimiento. Son estructuras químicas que varían ampliamente, pero se pueden agrupar en tres clases esenciales: proteínas y polipéptidos, esteroides, derivados de aminoácidos específicos y catecolaminas. Otro tipo de literatura las clasifica en cuatro clases: aminas, polipéptidos y proteínas, glucoproteínas y esteroides. Esta clasificación difiere en la glucoproteínas, que no son más que proteínas con compuestos de carbohidrato en su estructura. En otra literatura agregan a esta clasificación a los eicosanoides. Más adelante hablaremos un poco sobre ello.
Las proteínas y polipéptidos, estas son estructuras de composición polar, es decir, son hidrofílicos, se disuelven en agua pero no en ácidos grasos, por lo tanto no pueden atravesar por sí solas la membrana celular. Esta característica trae como consecuencia de que los receptores en las células diana de esta hormona se encuentren a nivel de la membrana celular. Este tipo de hormona es la naturaleza predominante en nuestro organismo. La diferencia entre las proteínas y los polipéptidos es un tanto arbitraria, puesto que las proteínas no son más que polipéptidos grandes. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Bueno, por su tamaño. Si una hormona tiene alrededor de 100 aminoácidos, se puede considerar como una proteína. En cambio, si tiene pocos aminoácidos, como es en el caso de la hormona antidiurética que tiene 9 aminoácidos, se considera un polipéptido. A continuación, veremos las hormonas sintetizadas en las diferentes partes de nuestro organismo. Iniciando por el hipotálamo. Aquí las hormonas sintetizadas son la hormona liberadora de tirotropina, liberadora de corticotropina, liberadora de gonadotropina y liberadora de la hormona del crecimiento. Estas son consideradas hormonas tróficas que ya vimos con anterioridad. Ahora, la hormona antidiurética y oxitocina, si bien son secretadas en la neurohipófisis, su síntesis es exclusivamente a nivel del hipotálamo, por lo cual se enmarca en este apartado. De igual forma, aquí se sintetiza la somatostatina. Ahora bien, a nivel de la adenohipófisis, las hormonas sintetizadas a este nivel son la hormona de crecimiento, hormona adenocorticótropa, prolactina y estimulante del tiroides. De igual manera, la hormona estimulante del folículo y la hormona leutinizante. Se pone de otro color porque estas son las consideradas glucoproteínas, hormonas glucoproteínas que tienen en su estructura carbohidratos. La tiroides sintetiza la calcitonina, la paratiroides, la hormona paratiroidea, el páncreas, insulina y glucagón, a nivel de la placenta, gonadotropina coriónica humana y lactógeno placentario humano. En la glándula pineal, la melatonina, y a nivel del corazón, si bien no es una glándula como tal, sintetiza determinados péptido natriurético atrial, cerebral y tipo C que funcionan como hormonas. El riñón sintetiza la eritropoyetina y el tejido adiposo la leptina y la adiponectina. Determinados órganos que no forman parte del aparato endocrino como tal, pero sintetizan ciertas hormonas como el estómago que produce gastrina, grelina y somatostatina, el hígado factor de crecimiento parecido a la insulina e eritropoyetina, el intestino la secretina, la colecistoquinina, que también se sintetiza a nivel del hipotálamo y funciona como un neurotransmisor, y el péptido parecido al glucagón 1 y 2, motilina, son algunos de ellos. Como vemos, la somatostatina no solamente es sintetizada en el sistema nervioso central por el hipotálamo, sino también por el páncreas y el estómago, creando aquí un triángulo amoroso en el cual está presente en todo ello la somatostatina. De igual forma, la eritropoyetina, cierta parte o cantidad se sintetiza a nivel del hígado. Las hormonas esteroideas son estructuras apolares, es decir, lipofílicas, se diluyen en ácidos grasos teniendo la facilidad de atravesar las membranas celulares. Esto da como resultado que muchos de sus receptores se encuentren a nivel intracelular, a diferencia de los polipéptidos que se encuentran en la membrana celular. Los esteroides sintetizados en nuestro organismo son los siguientes a los distintos niveles. En la corteza suprarrenal, cortisol y aldosterona. En los testículos, la testosterona. Cabe mencionar que cierta cantidad se sintetiza también en la corteza suprarrenal. Los ovarios, progesterona y estradiol. El cuerpo lúteo, igualmente progesterona y estradiol. En el riñón, 1,25-colecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. En la placenta se sintetiza también progesterona y estradiol. Y al igual que en las hormonas proteicopeptídicas, las hormonas esteroideas son sintetizadas en distintos órganos que no son meramente endocrinos, como el tejido adiposo y mamario que produce estradiol 17 beta. Si bien no lo sintetiza del novo, utiliza la testosterona como sustrato. El hígado y las glándulas sebáceas producen testosterona. Los derivados de aminoácidos son, al igual que las hormonas proteicopeptídicas polares
hidrosoluble. Las hormonas de esta naturaleza son sintetizadas en los siguientes lugares de nuestro organismo. El hipotálamo sintetiza dopamina, la tiroide, tiroxina y triiodotironina. En la médula suprarrenal, adrenalina, noradrenalina y dopamina. En el sistema nervioso y el tracto gastrointestinal se sintetiza la serotonina. Todo lo abordado tiene su porqué. Se agrupan en estos 3, 4 o 5 grandes grupos según su naturaleza química, y la importancia de ello radica en los siguientes puntos clave: cómo se sintetiza, almacena y libera una hormona, cómo se transporta en la sangre, su mecanismo de acción y semivida biológica y vía de eliminación. Iremos viendo parte por parte cada uno de estos acápites, iniciando con las hormonas proteico-peptídicas, que están destinadas a su secreción fuera de la célula. Se sintetizan y procesan de forma distinta que las proteínas dirigidas a permanecer dentro de una célula o que se añaden a la membrana de forma continua. Partiremos de la génesis de la vida, con la secuencia genómica determinada para una hormona proteico-peptídica. Recordemos que el ADN es una estructura doble espiral de 2 cadenas de secuencia de nucleótidos con 2 direcciones, una 5' a 3' y otra de 3' a 5'. La cadena de molde de importancia biológica es esta última, la cual se utilizará para realizar la transcripción hacia ARN, dando un sentido de 5' a 3' al ARN transcrito por acción de la ARN polimerasa. No obstante, el contenido codificante de este gen no está distribuido de forma continua a lo largo del mismo, sino que tiene zona de discontinuidad entre exones e intrones. Estos últimos no poseen información genética para transcripción posterior hacia aminoácidos. Las porciones de interés en este contexto son los exones, parte que sí sintetizan péptidos, proteínas y, en conclusión de este apartado, hormonas. Aún así, al momento de realizar la transcripción de ADN hacia ARN, se hace una transcripción general tanto de exones como de intrones, quedando un resultado, el ARN inmaduro. Como siguiente escalón y de suma importancia, como la transcripción de ADN hacia ARN, es la maduración del ARN mensajero mediante proceso de posttranscripción, que consta esencialmente de 3 ítems: splicing, unión de cap y poliadeninación. El splicing, denominado también corte y empalme, es un mecanismo que radica en eliminar del ARN los sitios sin información genética para producir aminoácidos. Esto se logra gracias a la acción de organelos denominados spliceosomas, que realizan corte de los intrones y empalme entre los exones. Este proceso es de suma importancia porque, a pesar que la transcripción parte de solo una secuencia de ARN, se supondría que el resultado final sería solamente un aminoácido. Esto no es así gracias a 2 tipos de splicing, el realizado por los spliceosomas y un splicing alternativo, donde además de intrones se eliminan exones. Esto da pie a que a partir de un único ARN transcrito de ADN se puedan generar diversas proteínas y, en su defecto, hormonas. Esto concluye en diversidad. Ejemplo de ello es una secuencia de ribonucleótidos con bases nitrogenadas en el siguiente orden: uracilo, citosina y adenina. Dan como resultado la serina. Pero también estas 3 mismas bases nitrogenadas con un diferente orden, uracilo, adenina y citosina, darán como resultado la tirosina. 2 distintos tipos de aminoácidos de 3 mismas bases nitrogenadas. Estos cambios alternativos no solo confieren variedad físico-química y funcionales selectivas, sino que en su misma secuencia llevan impregnada el sitio final de destino. Esto lo abordaremos más adelante. Teniendo ya nuestro ARN modificado por el splicing, el siguiente proceso es la adición de nucleótidos modificados denominado capucha o casquete cap, unido al extremo inicial 5'. Este ayuda a la estabilidad del ARN a sobrevivir en el citosol, a evitar su degradación y ayudando a su acoplamiento con los ribosomas para la transcripción hacia aminoácidos. La denominada poliadenilación o CoLA son cadenas de nucleótidos que tienen como bases nitrogenadas la adenina,
ayudando a su estabilidad y brindando facilidad para lograr salir del núcleo y viajar a través del citosol. Todos estos procesos dan como resultado un ARN maduro. Todos estos procesos antes descritos suceden exclusivamente en el núcleo celular de la célula endocrina. En el segundo proceso a describir, el ARN maduro sale del núcleo y viaja a través del citoplasma, donde es interceptado por polirribosomas libres, y aquí inicia el proceso de lectura de ARN partiendo del extremo 5'. A medida que el complejo ribosomal inicia la transcripción y va sintetizando los péptidos nacientes, estos demuestran en su extremo amino terminal un grupo de 15 a 30 aminoácidos denominado péptido señal. Este a su vez es reconocido por determinadas partículas de reconocimiento de señal, generando una pausa momentánea de la síntesis de polipéptidos, y simplemente se embarca un viaje hacia el retículo endoplasmático rugoso. Este proceso, como mencioné, sucede en el citoplasma. Al llegar al ribosoma, se ancla a la membrana a través de proteínas de acoplamiento y la atraviesa mediante un poro localizado en la superficie interna de la misma. Ya dentro del retículo endoplasmático rugoso, se reanuda y culmina la síntesis de polipéptidos. Posteriormente, se elimina este péptido señal mediante la enzima peptidasa de la señal, concluyendo el procedimiento con el primer producto proteico denominado preprohormona. Ahora bien, antes de que estos elementos sean aptos para salir del retículo endoplasmático rugoso, sufren determinadas modificaciones necesarias para su permanencia y eficacia. Estas se dividen en modificaciones cotraduccionales y modificaciones posttraduccionales. Las modificaciones cotraduccionales ocurren durante o al momento que se está concluyendo la transcripción. Ejemplo de ello es la ya mencionada pérdida del péptido señal. La pérdida del péptido señal convierte una preprohormona en una prohormona. Las modificaciones posttraduccionales se dividen a su vez en dos categorías: modificaciones proteolíticas implicando endoproteasa, carboxipeptidasa y aminopeptidasa, y modificaciones químicas realizadas por las enzimas que modifican covalentemente la cadena lateral de aminoácidos dentro de los péptidos, como glicosilación, amidación, acetilación, fosforilación y sulfatación. Cabe destacar que estas modificaciones están presentes en todas las síntesis de proteínas y péptidos de una u otra manera, pero en este apartado es de clave importancia las escisiones proteolíticas, puesto que las prohormonas son moléculas de mayor tamaño con mayor número de cadenas de aminoácidos. Por lo general son aminoácidos residuos, y mediante acciones proteolíticas concretas se generan estructuras biológicamente activas. Este proceso no se concluye completamente en el retículo endoplasmático. Luego de eliminar secuencias peptídicas, otras aún persisten, y en forma aún de prohormona, luego de los eventos realizados en el retículo endoplasmático rugoso, salen hacia el aparato de Golgi. Ahí son empaquetadas en vesículas secretadas creadas por la membrana de dicho aparato, donde las enzimas proteolíticas ya mencionadas cortan secuencias peptídicas de la prohormona para producir la hormona final, entre otros procesos como la glicosilación, fosforilación de la hormona. Las hormonas proteico-peptídicas se liberan mediante exocitosis por una vía secretora regulada. Por ello, estas hormonas no se secretan de forma continua, solo lo hacen a través de regulación, mediante un mecanismo de acoplamiento entre estímulo y secreción. La exocitosis regulada consumen energía y necesitan calcio, un citoesqueleto intacto con microtúbulos, microfilamentos y proteínas de cubierta que lleven de forma específica la vesícula secretora hacia la membrana celular. Este evento sucede en el citosol. La ultraestructura de las células productoras de hormonas proteico-peptídicas se caracteriza por abundante retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi, y la presencia de vesículas de secreción. Claro está, por las demandas de producción que en definitiva no poseen células que no sean hormonales. Luego las hormonas inician su éxodo extracelular hacia su tejido diana. En el siguiente video abordaremos síntesis, almacenamiento y secreción de la hormona esteroidea
y derivadas de aminoácidos específicos.